En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. ¿Cómo están todos mis queridos amigos? Ya conectando aquí en Tendencias en Agricultura, un sábado más. Espero que estén todos muy bien. Les quiero agradecer siempre sus mensajes tan hermosos, una comunidad maravillosa que hemos formado. Vamos variando en los temas, ustedes saben. Y los temas, fíjate que yo, con nuestro equipo, ahí está la Tamara, está Pablito, de repente Rodri, Marcelo, Luchito. Pero siempre vamos viendo bien qué es lo que nos pide el público, cuáles son las necesidades, qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que marca más. Y realmente hay algo que es fundamental y hay que entender. En el área que entremos, entremos en el área del emprendimiento, entremos en el área de los negocios, entremos en el área del arte, de las distintas profesiones, de lo que uno quiera entrar, hay algo que es la base y no nos podemos olvidar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Yo siempre digo, mi invitación es cuando comienza tu día, cuando abres los ojos, cuando despiertas, ¿con qué te estás conectando? ¿Contigo o estás yendo a tu teléfono y estás viendo qué pasa en el mundo? ¿Estás viendo qué pasa con mi Instagram? ¿Qué pasa con mi empresa? ¿Cuánto vendí ayer? ¿Qué pasa con mis chats, mi WhatsApp? ¿En qué quedé? ¿Qué reuniones tengo pendientes? ¿O abro los ojos, estoy un momentito conmigo y me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Me duele algo del cuerpo? ¿Hay algo que tenga apretado? ¿Tengo una sensación de algo? ¿Cómo se llama esa sensación? Angustia, frustración, pena, rabia. ¿Cómo estoy? Entonces, eso siempre yo lo pongo como tarea, creo que es súper importante entenderlo, porque no podemos partir el día intentando estar para otros si ni siquiera sabemos cómo estamos nosotros. Entonces, caemos todos en la importancia del autocuidado, del autoconocimiento. Y para eso hay tantas herramientas. Realmente hoy en día, más que nunca, y me encantan los tiempos que estamos viviendo, que aquí no es cuestión de no tener la posibilidad, sino que simplemente no tener la conciencia de entender que si yo quiero un cambio, lo puedo generar ahora. Pero ahora, por ejemplo, ustedes, conectarse en esta hora de programa que vamos a tener, que es un regalo para ustedes, ir buscando esas herramientas que a uno le acomodan, a otros no. Pero cuando te hace sentido y te resuena, sigue por ahí, porque definitivamente vas a generar un cambio y una transformación hermosa que te va a traer muchos más frutos y muchos mejores resultados que de repente un curso de marketing y de números y de finanzas. O sea, hay que ir haciendo todo pasito a pasito y siempre en esta unidad. Para eso hoy tenemos un súper terapeuta que me encanta, yo lo sigo hace rato en sus terapias, hace una terapia hermosa, de hecho es como el maestro del agua, podríamos decir definitivamente, y este maestro del agua es Rodrigo Salas Zuleta, que está ahí escrito su Instagram para los que no nos están viendo en televisión, se lo menciono, es @ tal cual, Rodrigo Salas Zuleta, quien lleva más de 20 años sumergido en el mundo de las terapias, pero de una terapia muy particular que es la terapia acuática, y además creador del método Amagua, que lo vamos a explicar bien, y recorriendo el mundo entero, América Latina, haciendo muchos cursos, retiros, muchos cursos online, presenciales, y en este momento está en nuestro país y viene a visitarnos acá al estudio. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Angélica, feliz de estar aquí compartiendo este momento en que nos venimos a nutrir entre la familia, las amistades y todas las oportunidades de traer la medicina de la memoria líquida. ¡Qué maravilla! Ahora cuando hablamos del método, porque de hecho sí, muchos de nuestros amigos van a investigar y van a poner Rodrigo Sala, a mí me gusta mucho como ponerlo en redes o me meto a Google. ¿Qué dice Google de Rodrigo Sala? Entonces es interesante cuando hablan de el creador del método Amagua. Uno dice Amagua, ¿qué tendrá que ver con el agua? ¿Tendrá que ver con lo acústico? Tú mismo lo creaste. ¿Qué es el método en sí, el método Amagua? A ver, el método Amagua es una síntesis de más de 20 años de camino con prácticas de conexión, de manejo de estrés, de aliviar ante las situaciones del mundo que a veces trae mucho ruido. Entonces, obviamente, si hay ruido, el antídoto es el sonido y el silencio. Entonces el agua en relación al sonido amplifica y sirve como filtro ante el ruido externo.
Incluso desde el origen, desde nuestro estado prenatal, Claro. el agua hace el filtro de los ruidos externos dentro... Todo lo perinatal en el fondo. todo o sea, en ese estamos ahí, espacio. claro, Entonces, ¿eh? al tener nuestros oídos en el agua, de todos los ruidos externos, me tocó vivirlo muy potentemente el año 2008 en unas termas en el sur, en Pucón, Mira. en que le di a una persona una experiencia, una sesión al mediodía, como con 70 personas alrededor en la terma, una terma muy conocida, al lado de un río precioso, y el único tiempo que ella tenía era al mediodía, porque ya se iba. Y nunca había hecho una sesión a esa hora, siempre buscaba el horario en que la gente iba a almorzar o a cenar, porque la piscina estaba libre. Y ella me dijo, este es el momento, no hay otro, me voy. Y yo, vale, vamos. Y le hice la sesión y mantuve sus oídos bajo el agua, cuidando de que sus oídos no sintieran el ruido externo. Y cuando ella termina, me mira, yo la miro expectante, así como habrá sido con tanto ruido que había, y me dice, maravilloso. Tú no sabes, pero yo soy ginecóloga obstetra, y el agua hizo de filtro de los ruidos en sonidos y me sentí con esa orquesta que hay en el espacio intrauterino. Y ahí yo dije, wow. Y ahí tomé como esta señal y empecé a modificar una técnica que es el Watsu, con la que me inicio, una escuela maravillosa de prácticas acuáticas. Y bueno, me conecté con el sonido muy profundo y ahí con los delfines y con el sonido de las ballenas. Qué hermoso. Y comencé todo un proceso que venía realmente de mucho antes, ya de mi conexión con el mar, con mi familia, con mi padre, con mi mamá, y incluso con mi estado prenatal. Yo soy mellizo, entonces Mira. pude comprender de que ese estado de conexión con mi mellizo me abrió como esa virtud o esa cualidad de conectar, de empatizar con otro ser, con otra persona dentro del agua. Entonces, cuando me preguntan cómo nace esto, cuando hago esta recapitulación, me doy cuenta que es mi conexión prenatal. Mira, ahora Rodrigo, cuando uno ve a alguien que está tan inserto en este nivel de técnicas que nos vas a explicar, además que trajo para los que no nos están viendo en televisión, hoy pueden verlo posteriormente en YouTube, olvídate todo lo que él utiliza, cuencos, de aquí vemos de bronce, aquí hay conchas, hay muchos elementos que nos trajiste, que me imagino que es porque nos vas a explicar y mostrar algunos de los sonidos que utilizas en tus terapias, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿siempre estuviste en esta tecla? ¿Algo sucede en tu vida que tú dices, necesito un cambio y voy a entrar en este mundo tan profundo? ¿Qué pasa ahí? Porque creo que también es clave y me encanta cuando converso con mis invitados, que alguien que nos esté escuchando quizás está en ese momento, o entender que esto es transversal. Quizás tú estás en esto, pero hay alguien que puede darle una vuelta en otra área, pero que sí es posible, pero entender qué gatilla esto. O quizás nada, me puedes decir, toda mi vida estuve envuelto en el mar, en los cuencos, y bueno, es algo natural en mí. Bueno, esto tiene que ver con un proceso interno en el cual yo estaba necesitando liberarme del ruido mental, de mi ruido emocional en aquella época. Estoy hablando entre los 20 y los 30 Mira. años. ¿Ya? En un momento peak, yo estaba como ejecutivo de recursos humanos, desarrollándome en buscar talentos para distintas empresas y trabajando con metas y todo, y tenía un alto nivel de estrés y estaba tomando medicamentos, psicofármacos, terapia, ¿ya? Y en eso vi una imagen de una persona flotando. Dije, yo quiero Ay, qué se ve rico, ¿no? es verdad, como relajante. Qué bien. Y me pegué un viaje cerca de las termas, no de las termas, sino que de Panguipulli, la zona de Liquiña, donde está lleno de termas, y me encontré con un grupo de terapeutas de Watsu. Mira. Y ahí floté y dije, yo quiero esto. Y esto fue en noviembre del 2004. Y en enero, febrero del 2004 vinieron maestros de Alemania, de la escuela de Watsu, y tomé mi proceso de certificación. Y ahí yo ya quería dejar la oficina por la piscina. Esa fue como mi intención. Y en el tiempo, pasaron los años. 2007 conocí al doctor Masaru Emoto, que hizo la investigación de las memorias del agua, y se me empezó a armar este rompecabezas, ¿ya? Porque
en el mundo hay muchas situaciones, hay muchos distractivos, programaciones que las traemos conscientes o inconscientes. Sí. Entonces yo estaba en un momento que traía mucha carga interna, expectativas y todo, y cuando entré al agua, literalmente entré en solución. Y me conecté con este proceso del origen, ¿no? de este estado prenatal, y con la naturaleza. Y ahí con los delfines, con las ballenas, tuve conexión con ellos, bueno, desde mirar Flipper y querer que mi mejor amigo estuviera en el mar. Claro, qué lindo. Bueno, fue todo un proceso muy lindo de conexión. Entonces hice este paso entre la oficina a la piscina, y hoy en día dejé la piscina para hacer las sesiones en el mar, en el Caribe o en aguas termales, y de repente voy a piscinas para apoyar a las personas que no pueden llegar al mar, y incluso en salas, por eso traje estos instrumentos, construyo paisajes oceánicos con Mira. efectos de resonancia, de bioresonancia, como sonioterapia, ¿ya? O paisajes acústicos. Y es fantástico porque el sonido, incluso lo van a poder percibir, cruza esta dimensión física a la digital y a la presencial donde tú estás, y vas a poder sentir el impacto de la resonancia, el impacto acústico. Qué maravilla. Y eso genera un movimiento de empatía por nuestros líquidos y nuestros espacios de resonancia, incluso partiendo desde los oídos, desde los tímpanos, por el sistema osteomuscular, y llegando a los órganos. Llega hasta los pies las sensaciones a veces. Y eso hace que se movilice lo que a veces la cabeza no es capaz de movilizar, Claro. ni siquiera el equipo como la mano técnica, sino que el campo de la resonancia y la conexión de permitir que nuestras aguas internas entren en calma, se empiezan a volver más cristalinas, y podemos dar solución a las situaciones. Entonces, buscando solución, así partió mi camino. Increíble, con algo tuyo pasa a hoy en día transformar tantas vidas. ¿Podríamos mostrar un poquitito, quizás estos son los elementos más o menos que tú ocupas? Estamos en una sala, evidentemente, no estamos en una piscina, pero para los amigos que están escuchando, como esto va a ser un regalo además, el que puedan, quizás regalémosle un minutito, lo que puedas, de los sonidos en los cuales se van a enfrentar al momento de decir, quiero hacer una terapia con Rodrigo, me gustaría hacerlo, más o menos con lo que se van a ir encontrando, y después lo podemos explicar un poquito más, y ya entramos de lleno en cuál es el impacto del sonido, quizás en el organismo o del agua, etcétera. ¿Te parece? Fantástico. Ya. Entonces, Voy a acercar este micrófono acá, Ok. para los que nos están viendo en televisión, que vean esto, para que entremos con el sonido. vamos a hacer una experiencia práctica. Te invito a tener un vaso de agua cerca tuyo, ¿Ya? ¿ya? Porque el agua, bueno, nos refresca, nos prepara, y vamos a entrar en un estado de autoobservación, de sentir. Si estás mirando la pantalla, mira hacia adentro de tu pantalla interna y ábrete al sonido. Inspiras, integras. Ay, qué rico, me relajé.
Ya, Tamara sigue haciendo todo el programa. Yo ya me relajé mucho. Oye, qué impresionante, ¿ah? Te juro que yo logré, y eso que estoy en un estudio, hay cámara, estamos haciendo un programa. Y fíjate qué impresionante, porque me di cuenta cuando como que empecé a conectarme con el sonido y a respirar, me di cuenta que tenía los hombros súper arriba. Mira el detalle. Ujú. Y como que lo solté, logré soltarnos, como que me fui a este lugar. Mm. Absolutamente. Ahora, ¿qué tan, qué- obviamente que sí tiene un resultado, pero ¿cuál es quizás la explicación y por qué es tan importante el sonido frente a todo lo que nos está pasando interiormente? Que por Dios que tenemos sonido interno, porque a veces uno dice: "Ay, quiero estar tranquilo en mi casa en silencio". Y Ujú. fíjate que si tú no estás realmente en paz contigo y no estás conectado, es lo peor que te puede pasar, porque llegas y te vuelves loco, y por eso hay tantas personas que no pueden conciliar el sueño. Y hay personas que dicen: me quiero salir de todo este problema, de todo este rollo, me voy a ir a México, me voy a ir a la playa, me voy a ir al norte para salirme de los problemas. ¿Qué te vas al norte? ¿Te vas a la playa? ¿Te vas a Singapur? Y los problemas se van contigo porque están dentro de ti. Ujú. ¿Qué pasa quizás con algo que tú ya debes tener estudiado, más científico, de por qué el sonido que estabas utilizando en este caso importa tanto y nos puede ayudar tanto quizás a salir de esta Ujú. programación o de este sonido interno? Em, bueno, lo dices muy bien. Es el sonido o el ruido interno nos acompaña a donde estemos, ya sea en Mm, un bosque, en una playa, en un espacio de silencio. Cuando el ruido es interno, eh, tiene que ver con un proceso de cruce de programas, claro. programaciones que entran en conflicto con lo que espero a lo que sucede y lo que sucede con lo que yo espero y genera un montón de movimientos. Entonces, conectando con ese estado de flujo, nos damos cuenta de el cuerpo, qué tensión hay, qué sensación tiene, y nuestro cuerpo cuando dejamos de poner la atención en los distractores, el cuerpo naturalmente entra en autorreparación, sistema parasimpático, relajación, meditación, y nos permite salir de los estados de alerta, de urgencia, de miedo, de angustia, que son situaciones en general que no llegan a suceder, pero que Claro. están en el consciente o en el subconsciente por tantas programaciones repetidas que la misma persona se hace, a veces con el lenguaje, y también por lo que lee, escucha y ve y cómo se sintoniza. Entonces es muy importante empezar a reconocer de que uno tiene la capacidad de reenfocar, de sacar información que ya no funciona, igual que lo hacemos con nuestros teléfonos, sacamos Exacto, aplicaciones que ya no ocupamos, al sacar las exacto. aplicaciones y al sacar los videos y al sacar las imágenes que ya nos cooperan con la realidad que estamos viviendo, se nos abre un mayor espacio y mayor efectividad. Entonces, ese proceso se logra muy directamente a través de la corporalidad y así el sonido busca abrir ese espacio entre que aparece la disolución del ruido y el silencio. Mm, El silencio equivale al agua cristalina, ¿ya? Cuando el agua está movida, si yo tomo agua del mar y la muevo y la agito, se va a ver turbio por el movimiento de las exacto. partículas. Lo dejo en quietud y se empieza a volver A cristalina. ver, claro. Y decanta lo que es pesado y flota lo que no es pesado. Entonces el agua se ve cristalina y está cristalina. Entonces así nos pasa también con la superficie de nuestras emociones. Las emociones fluctúan con de dónde ponemos la atención o la mirada, o cómo nos toca el pensamiento de otros o nuestro. Y ahí están las emociones. Pero más abajo están los sentimientos, que es un sentimiento más profundo que nos Claro. permite atravesar este campo de la tormenta. Y en ese sentido, así funciona el sonido y funciona el agua. Oye, maravilloso. Vamos a tener que ir a una pausa comercial. A la vuelta, entrar un poquito, han preguntado bastante con cuál es la importancia también que escuchemos sonidos como de delfines, hablaste de ballena también delante. ¿Por qué? Quizá hay una explicación el por qué estos animales específicamente y no otros. Entender un poco más ese detalle. Y lo otro que me impresionó, para los que no nos estaban viendo en televisión o no nos han visto en YouTube, que todos los sonidos los está haciendo en el momento Rodrigo. Entonces,
cómo has llegado a la perfección de esos sonidos que son integrados en tu lenguaje, que eso también creo que es una tecla entretenida que podríamos entrar. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con mucho más acá en Tendencias. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Ya estamos acá de regreso en Tendencias. Estábamos conversando ahí en comerciales, lo alucinante el trabajo que está haciendo Rodrigo. Además lo felicito porque qué orgullo también para uno como chileno. En lo personal soy un amante de todo lo que tiene que ver con el bienestar, la salud mental, el autocuidado. Siempre estoy buscando, estudiando con Joe Dispenza. Bueno, hay muchos profesionales en el área. Nam Nidam también es maestra con quien he estado en prácticas de yoga Kundalini, en fin. Pero cuando uno ve que es un chileno es como que orgullo, porque también es salir al mundo con mensajes tan profundos, con mensajes que al final del día transforman y cambian. Cuando todos queremos un cambio en el mundo, queremos un país mejor, queremos una mejor familia y queremos un cambio. Yo creo que cuando uno quiere un cambio, la primera conciencia que uno tiene que tener es que para generar ese cambio, el cambio tiene que partir por mí. Si no parte por mí el cambio, no hay manera que pueda impactar en el otro. Y el agua, cuando tú hablas del agua, también a mí siempre tengo como ese efecto cuando uno tira una piedra en el agua, que no pasa cuando yo tiro de repente una piedra, un cemento, cómo vemos inmediatamente cómo se va armando todo este eco, digamos, la repercusión, lo que sucede, que son las ondas que se arman en el agua, que son infinitas, que es como el ripple que se le llama en inglés, y que mucho, cuando uno es niño, ¿quién no? Y me imagino que los que nos están escuchando, no cuando un chico juega como al patito, ahí tiramos la piedra y se van armando estas ondas. Y claro, somos, la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Entonces, somos líquidos. Exacto. Entonces, evidentemente que ahí también tiene que haber algo que ese sonido, esa onda nos repercute en nuestra parte interior, y las emociones son agua también, que está muy estudiado eso. Incluso los signos, cuando hablan astrólogos, la gente que tiene más elementos de agua en el cuerpo son personas mucho más sensibles, ya entrar en otro tema, pero fíjate que también hay una relación ahí del agua con el agua en nuestro cuerpo, este impacto del sonido en el agua. El sonido y la forma en el agua. Mira, tú acabas de decir este ejemplo de la piedra en el agua. La piedra en el agua, cuando es en una laguna, o cuando el mar está calmo, o cuando la piscina está calma, tú dejas caer una gota, ni siquiera ¿Sí? una piedra, y se dibujan estos círculos concéntricos Hermoso. que llegan incluso hasta las orillas, ¿ya? Eso solo sucede cuando el agua está calma. Exacto. Cuando el agua está agitada, cuando el agua está movida, puedo tirar una roca, una gran piedra, y no se va a notar un cambio en la turbulencia que está pasando en la superficie. Entonces esto mismo es lo que sucede con la oportunidad que llegamos a través de la meditación, a través del pensamiento en calma, a través de la experiencia de meditar, flotar o hacer inmersiones en el agua o en paisajes acústicos. El ruido a nivel emocional, mental y físico, dolores y molestias se disminuyen. Al disminuir el dolor, al disminuir la molestia, el agua se va calmando y vamos a tener una sensación de espacio y descompresión, que es lo opuesto a la presión o a la depresión, que es la contracción sostenida incluso cuando vamos a dormir, que cuando vamos a dormir queremos descansar, y hay personas que siguen trabajando o siguen con su sistema en alerta, incluso durmiendo y con la película. Claro. Entonces, estas experiencias lo que hacen es que nuestra agua interna se calme, y ahí si tú colocas una palabra semilla o una frase que resuena contigo y la piensas cuando tu estado está en calma, es capaz de tener un efecto en tu biología, en tu física, mucho más potente que esa misma palabra escuchada en una conversación, en un concierto, con las aguas movidas, ¿ya? Claro. Entonces es muy importante saber dosificar estas palabras medicinales en los momentos. Y nuestra agua es tan importante, y más que agua, vamos a decir, nuestro campo líquido biológico, nuestra saliva. Mira, cuando estamos en calma, en tranquilidad, en gusto, en motivación, en amor, en disfrute, nuestro cuerpo se hace agua. Si yo te pregunto, ¿qué comida te encanta?
Se te Ya, hace se agua la empieza a hacer boca. agua la boca. Claro, es verdad. Si te dicen, te vamos a estar esperando en la casita con la comida calentita, te vamos a preparar la bañera o la ducha, y no te preocupes que yo lavo los platos, tú solo vente a disfrutar, a descansar. Ya el cuerpo se te empieza a distendir y te empieza a alegrar porque te sentiste reconocida y tu emoción se conecta. Esto puede ser una llamada de teléfono, un reencuentro con una amistad, un logro en lo profesional. Cada vez que sentimos agua, amor o amor, nuestro cuerpo se hace agua, la saliva. Y el opuesto sería cuando me estreso, cuando me enojo, cuando Se te tengo seca la la mecha boca. corta, Oye, se me ¿verdad? seca la boca, se me secan los ojos, se me Cierto. secan los órganos, se me seca el campo de mi sentir, me siento en la armadura, me siento rígido y después la armadura se vuelve oxidada porque no Mira. le coloco el lubricante, no le coloco el movimiento. Y eso mismo que pasa en esta imagen sucede con nuestro cuerpo internamente. Entonces, cuando sentimos amor, cuando sentimos calma, gratitud, satisfacción, placer, paz, nuestro cuerpo se hace agua. Nuestra boca se nos hace agua. Entonces, bueno, de lo más importante que quiero compartir y aprovecho este flujo, esta Claro, sinergia, claro. tiene que ver con la memoria líquida, que es la automedicina que tú creas de tus momentos en que estás en lo que acabamos de nombrar, en paz, en amor, en placer, en disfrute, en gratitud. Entonces, aquí voy a mostrarles ya cómo va este movimiento. Mira, cuando tú te sientes muy bien, aquí te traje tu botellita Ay, de qué regalo, entretenido. Ya, para ya, que ya. lo crees tú y ustedes también lo hagan en Ya, la casa. ya, Mira, una botellita toma esa agua, ¿Ya? abres la botella, ¿Ya? le pones un poco de agua, la que estás tomando, ¿Lo lleno o pero la mitad? lo haces así, mira, para que sea más efectivo. Haces así y llenas tu botellita. ¿Aquí mismo puedo Ahí mismo, hacerlo? sí, dale. Ya. Ustedes háganlo en la casa, ¿eh? Ya, y lo llené. Lo llenas. Perfecto. Entonces, Angélica, hoy o ayer o este fin de semana, ¿tuviste un momento Sí. agradable? Sí, ya. claro. Entonces, date un minuto, no, un minuto, 10 segundos para recordar ese momento. Un momento agradable. Háganlo ustedes también en casita. Un momento o una comida rica, ese refrescarte internamente, satisfacción. Entonces, si te fijas, tu nivel de saliva cambió. Entonces, en cada momento de amor, ahora viene la clave. Acercas la botella destapada con el agua adentro, que toque la lengua y se devuelva. Es como toca y se devuelve. Así. Haces una vez o 2 o 3 veces, como tú quieras. Ya. Pero el agua toca y se devuelve. Ahí tú acabas de pasar un reflejo o una parte de tu saliva entró en microcontacto. Sí. Cuando estás en amor, cuando estás en satisfacción, tu pH se vuelve alcalino. Tu cuerpo brilla, te sientes motivada, motivado. Entonces en ese instante haces tu memoria. Así con un llamado, con un encuentro físico, virtual, como tú quieras. Un momento que te sientes a gusto, real o imaginario, tu pH en ese instante cambia. Pero en el día esto es igual que el viento, igual que el agua del mar en la superficie. Puede cambiar a cada instante. Viene otra noticia que te hace contraer, pero guardas la memoria de ese instante y ya queda en tu botella. Entonces, cuando sientes que quieres cargar tus pilas, cuando sientes que quieres mejorar tu respuesta ante una situación o estás tomando alguna medicina, antes o después te colocas unas gotitas bajo la lengua. Qué increíble. 2 o 3. Solo agua, mira. Y dejas el agua bajo la lengua sin tragar. Te quedas respirando por tu nariz y vamos a hacerlo como me encanta compartirlo. Puede ser de muchas formas, pero esta es la que yo te invito a sentir o experimentar. Tienes el agua bajo tu lengua, no la has tragado aún. Entonces, con cada respiración vas abriendo un dedo de la mano. Respiración completa, inhalas, exhalas. Y cuando ya abriste tus 5 dedos, tragas recién. Y ahora vuelves a abrir tu mirada. En ese tiempo entre que dejaste el agua e hiciste esta pequeña práctica, a través de la permeabilidad en el tejido bucal, todo
los remedios sublinguales se colocan bajo la lengua. Exacto. Entonces, esta agua con memoria de amor entra en contacto con tus líquidos internos y pasa al sistema directamente, al sistema sanguíneo, al sistema Qué hormonal, maravilla. más directo sin pasar por el sistema intestinal. O sea, en el fondo, primero el pensar, ir a una imagen que te genere amor, paz, un disfrute. Cuando tienes ya la imagen y estás en la emoción y la tienes concreta, entras A guardar la memoria. a guardar, sacas tu frasquito que ya lo tienes con el agua, que tú misma lo sacaste, y te pones las 3 gotitas debajo de la lengua, Guarda la memoria. guardas la memoria debajo de la lengua en el ¿Ya? fondo Y cuando lo y necesites, respiras. te colocas tus 2, 3 gotitas bajo la encanta. lengua y simplemente respiras. Yo recomiendo ocupar la mano para no contar Es bueno respiración eso. 1, respiración 2, Me no. gustó. Simplemente es como abrir una flor, como un girasol, una rosa. Se abre y cuando ya se abre también la posibilidad de incorporar esta agua con memoria de Me pHs encanta. alcalinos. Claro. Y listo. Pueden cambiar la memoria. Puedo Tú ocupar las una vas- vez una, otra vez ocupo otra. Claro, no, en la misma botella vas guardando instantes de Claro, amor. me encanta. Y incluso, por ejemplo, lo podrías tener en una botella de plástico porque no tienes tu frasco con las memorias y haces el mismo protocolo de guardar la memoria. El agua toca, el agua viene, el agua va, que es la botella, y cuando llegas a tu casa o a tu lugar, lo vuelves a echar esa agua con memoria con las que ya tienes guardadas. Ay, qué lindo. ¿Ya? Oye, me Entonces, encantó el ejercicio. Eso antes yo lo entregaba como parte de los procesos de terapia que daba o en algunos talleres, workshops, pero ya siento que esto tiene que estar a disposición Claro. de las personas, de los terapeutas y de cada quien que tenga una botella de agua, lo puede hacer. Imagínate, es cargar el agua. Cargar el agua darle con esa el carga. pH de tus momentos Claro. en que se te hace agua a la boca. Para los que se están conectando recién, estamos haciendo un ejercicio hermoso, como para ir guardando tus propios recuerdos, donde puso el agüita en un frasco chiquitito, el frasco que tú tengas, le echamos el agua, conectamos con un recuerdo que nos llevaba a un momento de agrado, de goce, de placer, rico. Hicimos que topara la lengua, pero sin tragar esa agua, lo hicimos. Hacia ese microcontacto con tu Exacto, saliva microcontacto. pasa la información de tu pH al agua. Exactamente. Y la saliva vive en el campo líquido. Entonces Claro. queda en un estado atemporal. Entonces Canta. esa información Ay, qué queda lindo disponible. eso, ¿eh? Sí. Salvaje, un estado atemporal. Por Dios que vivimos siempre tan temporal y sin enterarnos que no hay tiempo. Pero bueno, ese es otro capítulo un poquito más profundo. Pero me gustaría también, han preguntado, de hecho, ¿qué pasa si si pongo el agua, el oído debajo del agua, me duele el oído? Y fíjate que me siento bien como interpretada con esto, porque a mí me pasa, yo una vez he tratado de bucear y me encanta, y lo he logrado, ¿ah? No con tanta profundidad, que lo he logrado y me he relajado, hermoso, pero siempre protegiéndome mucho los oídos. Y en general, cuando voy a playas o voy a lugares, trato incluso de no meter la cabeza bajo el agua, o si la meto muy como poquito, cortito, porque me duele el oído, como que de chica sufría de otitis y cosas así. ¿Qué pasa en esos casos? Porque estoy escuchando y yo digo, encuentro alucinante, pero en ese caso que hay bastantes personas que tienen este tema con los oídos y la sensibilidad, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, si hay algo funcional o estás transitando por una inflamación, no metes los oídos al agua. Se puede hacer la sesión sin meter los Así, oídos y ¿ah? se adapta. Ya. Depende del campo acústico que no sea distractivo. La idea es salir de los distractores y Por de los supuesto. ruidos. Entonces, si el espacio está en silencio, puede ser no necesariamente con los oídos dentro del agua. Es lo ideal, claro. Está la opción de los tapones, ponerte tapones, que funcionan bien. Hay tapones y tapones, ¿ya? Hay unos muy pro que realmente evitan que entre el agua a la cavidad auditiva. Pero igual escuchas un poquito. Y escuchas y recibes y tienes la experiencia igualmente. O sea, eso sería una forma. Y cuando uno hace apnea y cuando uno se sumerge es ecualizar, que es tapar la nariz, Claro. soplar como hacia una presión y se destapan los oídos. Es importante ecualizar incluso cuando uno va en aviones, cuando va en buses con aires comprimidos, masticar chicle o tragar saliva, hace que se salga un poco esa presión en los oídos, que en algunas personas pueden quedar memorias de bloqueos. Y puede ser que no tengan algo funcional. Entonces, ahí, si la persona no tiene un problema funcional dentro de un campo fisiológico con el oído, sino que tuvo molestias, tuvo otitis, y tiene miedo por si le llega a pasar,
es la experiencia perfecta para disolver un bloqueo y Mira. tener la experiencia, porque esa sensación del agua en el oído dura entre 3 a 5 minutos que se disuelve. Entrando en quietud, esa sensación se disuelve. La primera reacción es lo que traemos en la historia, es nuestra respuesta en automático de Claro. no, no quiero, Me va a Pero entrar po- agua en el oído, voy a quedar como que se me va a tapar el oído. pero puede ser diferente. Exacto, qué interesante, me parece súper interesante. Tenemos que ir ya a la pausa. Oh, que se me está yendo muy rápido este programa. Bueno, vamos a una última pausa comercial y volvemos con el último segmento. Estamos hablando de terapia hermosa, una terapia acuática con mucho misticismo también, pero con resultados concretos, que vamos a hablar un poquito de algunos testimonios quizás que ha tenido Rodrigo que nos pueda contar. Y pendiente, qué pasa con este trabajo con delfines, sonidos de delfines, ballenas, cómo tú mismo lo has, te has incorporado todo esto y te has sumergido profundamente en este tema. Ya volvemos con mucho más Rodrigo Salaga, con nosotros su Instagram, Rodrigo Salas Zuleta con Z. Rodrigo Salas Zuleta. Ya volvemos. As I open my eyes, hold it, focus. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Ay, qué entretenido. Yo siempre digo, si uno grabara los programas, el backstage o lo que se habla en comerciales, serían los mejores pics de los programas siempre. Estábamos hablando, pues, a propósito, fíjate si te estás sumando recién, estamos aquí con Rodrigo Sala hablando de terapia en el agua. Está en este tiempo en Chile. Vamos a contar en un ratito más tus seminarios, cursos, donde encontrarte, evidentemente. Un trabajo hermoso con cuencos, con conchas, con sonidos de ballena, con sonidos de delfines y mucho más, ¿no? Entonces, estamos en esto y yo le estaba comentando que yo igual sufrí un poquito de dolor de oídos muchas veces cuando estaba en el agua. Rodrigo me decía, ojo, que puede ser un bloqueo, así que lo vamos a trabajar. Yo voy a ir sí o sí a una de tus sesiones para además aprovechar de ver qué pasa ahí, sería maravilloso. Y me dijiste, sí, pero solución se divide en 3 palabras. Y yo fue como, esto quiero que lo escuche toda mi comunidad. Explícanos todo en la palabra solución, que me encanta ir a las raíces de las palabras. Mira, el juego, a veces, o la broma o el chiste, a veces Sí. tiene mucha más verdad que una palabra dicha en seriosidad. Ajá, ¿Ya? La solución, ante una situación buscamos soluciones. exacto. Y literalmente una solución es líquida. Las soluciones son líquidas. Ajá, es verdad, ¿cierto? Entonces busca una solución, ¿ya? Y las soluciones reales es algo que tú proyectas en el presente y lo llevas al futuro, que te da un resultado positivo aún, porque si haces una solución de presente, pero el futuro no da una solución, sino que es un problema diferido, no es solución. Entonces la solución va en estos 3 estados: presente, futuro y pasado. Esta solución del presente alivia el pasado, Claro. te permite salir de la energía que pones en recordar la historia, en el drama y en narrar un drama en presente. Exacto. Entonces, la solución abarca estos 3 estados y también abarca los 3 estados de la materia. El ion, vamos a hablar de lo particular, de lo Exacto. molecular. Un ion es una estructura molecular, particular. La luz es la energía fotónica, las partículas de luz, ya que es de la partícula del ion pasamos a la luz. Y la luz, físicamente, ¿de dónde viene? Del sol. Sol, luz, ion, solución. La solución va de lo micro a lo macro. Algo que es solución al presente, si se proyecta y se potencia el futuro y no da solución, no es solución. Es una situación a resolver a diferido. Es como un cheque a fecha. ¿Ya? Me gustó. Así, Solución. Ya solución. estamos. Y Claro. la otra situación es que cuando tenemos una contractura, un problema, un programa de conflicto, queremos disolver el bloqueo. Oye, ¿verdad? Y disolver, también jugando con la palabra literalmente, es decir ante el sol y visualizarlo. Visualizarlo ante el sol y decirlo. Disolver. El perdón es desarrollar un don, por el don. Si hay una situación que me di cuenta que no fue lo que quería o tuvo un impacto de contracción en alguien y quiero que me perdonen, tengo que, como responsable que quiero el perdón, tengo que hacer una acción con una virtud, con un don. Entonces aplico el don. Por eso, perdón.
Oye, qué por el don. interesante. Y así hay algunas palabras que si les damos El la sentido, potencia claro. y el sentido, y sobre todo entrando en estos estados de calma, de salir del ruido y quedarnos en el sonido interno, disfrutar el sonido y el silencio, nos permite entrar en campos de solución, plasmar mucho mayor que si estamos en ruido y distraídos o con exceso de programas. Totalmente de acuerdo. Ahora, Rodrigo, el tema de cómo llegas a, porque con los sonidos que tú haces de los delfines, de las ballenas, ¿cómo llegaste a esto? ¿O te hiciste cursos con delfines, has trabajado con delfines, con ballenas? No lo logro entender también. Bueno, primero que todo, entro en este espacio acuático porque literalmente busqué solución. Claro. Partí en el año 2004 con el Watsu. Después conocí otras técnicas por maestros maravillosos como Harold Dull, Juncono, María Ornella, Chanti, Oliver y otros maestros de técnicas como Watsu, Yahara, Jansu, Aquarelax, Aichi. Y me di cuenta que había una línea coherente, ¿ya?, entre la vida de estos maestros y la técnica. Y al mirar la naturaleza, al mirar a los delfines, que son los maestros del sonido, junto a las ballenas, ¿ya?, que son mamíferos, ellos emiten sonidos y no tienen conflicto de cómo se perciben y quiénes son y qué hacen en la vida. La ballena es ballena y ballena, y el delfín es el delfín, así como la hormiga es hormiga, y el gato es gato. Entonces, al conectar con esta certeza de la naturaleza es, y la persona en el mundo quiere ser, desea ser, Cierto. tener, pero, Parecerse a... pero incluso un ave cruza desde el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, y llega a Centroamérica y llega al sur del mundo. Claro. Entonces, la naturaleza nos entrega mucha solución, y en ese sentido, la conexión con los delfines, yo sentí primero sonidos de delfines estando flotando, no sé si fue el sonido de algo que se rozó, de repente hay materiales plásticos o Claro. plumavit que se rozan bajo Sí, el sí, agua sí. y el sonido se siente como que fuera un delfín o una Es ballena. cierto, ¿verdad? ¿Ya? Más mi experiencia va comprendiendo nuestros estados de desarrollo humano. Cuando el bebé está en el estado prenatal, entre el cuarto, quinto mes, ya se activa el campo acústico auditivo de ese ser que está en el estado acuático, ¿ya? Y estos sonidos, después cuando grandes, cuando entramos con sonidos como el Claro. o el sonido del corazón, me di cuenta del impacto de esto al estar en estos estados de calma. Y en ese sentido, los delfines y las ballenas son estos maestros. Yo alucinaba cuando niño con Flipper. Claro. Yo quería vivir en una Ay, bahía y qué que llegara mi amigo el maravilla. delfín, Claro, hacerle que no. señas y recorrer el océano tipo Aquaman con los delfines. Entonces, esa fantasía de la conexión con la naturaleza, y la he podido vivir cuando los he ido a ver, cuando he visto las ballenas, es impresionante. A ellos les encanta el sonido. Un sonido de una caracola en el mar hace que se acerquen estos seres, porque el sonido en el agua es altamente efectivo y ellos Uf. tienen sistemas acústicos y de resonancia muy sofisticados. Entonces a ellos les atrae, por eso a veces uno va en lancha y los delfines te empiezan a seguir en la lancha en el mar, Es por el porque les motor, atrae el la sonido. vibración, el Claro. sonido y todo esto. Entonces, como yo me conecté con el sonido y la vibración, me puse a recordar estas conexiones con los delfines, tanto en espacios de mar abierto como en espacios de encierro. Qué hermoso. Y me di cuenta en estos viajes, cuando me tocó interactuar con ellos, que el sonido era una clave súper importante. Entonces me empecé a conectar y el último sonido que me llegó fue el sonido de la tortuga bajo el agua, que es muy raro sentirlo y escucharlo. En Acumal, en México, entre Playa del Carmen y Tulum, hay un lugar que se llama Acumal, que en maya significa el lugar donde nacen las tortugas. Y nadando, yo viví un mes y medio en ese espacio frente al mar, que fui invitado llevando los sonidos cetáceos y oceánicos a las casas, y me dijeron, quédate aquí en la casa y tócate los cuencos, y hazte tu sonido y te quedas acá, no va a haber Increíble. nadie, así que ocupa la casa, y me quedé un mes y medio y nadando escuché el sonido de una tortuga. Guau. Entonces estos sonidos tan simples de seres que están tan resueltos en la vida nos ayudan por resonancia, por empatía, a resolvernos nosotros también.
Sonido de una tortuga. Eso sí que es rarísimo, ¿no? Es muy raro. En mi vida Y las muchas veces. mantarrayas también hacen unos sonidos que no son sonidos vocales, sino que son sonidos parecidos al sonido de cuando se rompen los palitos o el sonido del fuego. Son Mira. sonidos clic, menos intensos que los clic Claro, claro. de los delfines, pero son sonidos como que se parten palitos, Ay, qué muy sutiles. maravilla, qué maravilla. Bueno, nos quedan pocos minutos de programa. Me gustaría saber dónde te encuentran. Demos toda la información. Tengo entendido, porque una hermana mía, de hecho, va a hacer un curso contigo la próxima semana. ¿Qué cursos en este momento estás haciendo? ¿Estás en Chile hasta cuándo? Como más o menos tener un poquito más de info o Ok. dónde la gente te puede encontrar. A ver, estoy por unas semanas en Chile, menos de un mes ya, y me pueden encontrar por redes sociales y preguntarme, Repitamos las redes consultarme. sociales, así damos Rodrigo Salas Zuleta, ese es el Instagram, Rodrigo Salas Zuleta, porque algunos no nos están viendo en televisión. Ya, Ok. ¿dónde más? Bueno, en todas las redes sociales pones mi nombre y voy a aparecer y me Perfecto. escribes y te voy a responder. Me puedo demorar, pero te respondo. Ok, estoy en distintas actividades. Estoy haciendo actividades con biodanza Ay, qué lindo, y me meditación encanta la acuática biodanza. con una colega Tamara. Me Vamos a encanta. hacerlo en una piscina en Las Condes, en Providencia, en ese sector. Después voy a estar en San Bernardo con Uger, mira. en su espacio, también con biodanza y con los sonidos. Y con Lorena Olivares, que vamos a hacer otra actividad también, pero de aquafit y meditación Qué acuático-acústica. cool. ¿Y los otros que haces en Cozumel, en México? Sí, sí, ¿Uno puede participar Sí, en claro, eso? también. Y en un lugar que en Pirque, en la Calma de Rita, también vamos a estar ahí. Fantástico. Todo esto con un va a estar en colega. tus redes. O sea, uno se mete y va a aparecer la información de lo que se nos viene. Claro, y ahí Perfecto. conectando con las experiencias en el agua temperada, calentita, rica, donde la musculatura se distiende, que es Qué lo que rico, sucede, claro. y también con crioterapia, vamos a hacer una actividad con crioterapia, Ah, mira, qué con agua interesante. fría. Entonces vamos a trabajar estos distintos estados del Wow. agua para generar una memoria de mayor potencia dentro de la experiencia. Buenísimo. Y estamos haciendo retiros en el Caribe, ¿Cuántos días son, por viajes ejemplo? con sentido. Hay retiros de 2 días Ah, mira. hasta 5 días o una semana. Y eso ya es en el mar de En el lleno. mar, incluso hay experiencias en embarcaciones en que nos vamos con un grupo, con otros facilitadores, y vamos en experiencia a través del océano, viviendo meditaciones acuáticas, sonidoterapia, Ay, no, creación qué de tu propia lindo. medicina y otras dinámicas como coaching que se integra. Lo que pasa es que Mm. el estado de entrar en calma, el estado de autorreparación, es nuestro estado natural. Exacto. Y hay muchas estrategias. Y en lo efectivo, lo que me ha tocado ver, tanto en la flotación como en la inmersión con apnea y en la sonidoterapia llevado al agua y llevado a las salas y llevado al espacio online. De hecho, tengo experiencias dando sesiones recientes con personas en Perú, en Lima. Me tocó atender a una madre dentista que tenía un tema de estrés por su desarrollo en lo que estaba llevando, y atender a su hijo de 15 años. Qué lindo. Y a través de audífonos y de sonidos pudimos tener una conexión hermoso. de disolver tensiones y entrar en solución y Maravilloso. crear la medicina líquida Ah. de la memoria del agua. Oye, te felicito, Rodrigo, ya se nos fue el tiempo. ¿Te parece que nos vayamos con un poquitito Pero claro. de tu regalo, del mejor, digo yo, estas terapias son el mejor remedio y la mejor medicina para el alma? Muchas gracias, síganlo, Rodrigo Salas Zuleta, para que lo sigan, acompáñenlo. Yo me voy a ir a uno de tus seminarios y a tus meditaciones, sí o sí, voy a llevar incluso a mi hija que le encantan todas estas cosas. Así es que sigan conectados, nos vemos ya el próximo sábado. Mañana les recuerdo que está la repetición del proyecto Agua, a propósito de agua, que es nuestro programa que tenemos en 13C, desde Uganda, desde África, un programa hermoso, para que no se lo pierdan. Mañana es repetición en 13C y gracias por el apoyo. Estamos todos los viernes a las 22:30 horas por la pantalla del 13C. Muchas gracias, Rodrigo, un crack. Nos vamos con esta meditación. Disfrute estos últimos segunditos de programa.
Gracias, gracias, gracias. En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro.